La sangre de Mateo se congeló cuando los ojos del caballo plateado brillaron con una luz sobrenatural en la soledad del establo. En ese preciso instante, supo que Sombra no era un simple animal, sino el guardián de un poder ancestral que podría salvar o destruir mundos enteros. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El pequeño Mateo no recordaba un solo día de su vida sin caballos. Desde que tenía memoria, el olor a heno fresco y el sonido de cascos golpeando suavemente la tierra habían sido su despertar cada mañana. Hijo único de padres humildes en las afueras de un pueblo olvidado de Andalucía, Mateo había crecido entre los establos de la finca El Amanecer, propiedad de don Alfonso Mendoza, un hombre adinerado que rara vez visitaba sus tierras, pero que mantenía una colección de caballos que eran la envidia de la región. La familia de Mateo llevaba 3 generaciones cuidando de aquellos animales. Su abuelo Tomás había sido el primer capataz de la finca, seguido por su padre Javier, quien ahora supervisaba todo el funcionamiento de El Amanecer. Para Mateo, de apenas 12 años, los caballos no eran simples animales. Eran sus confidentes, sus amigos, sus hermanos de otra especie. Cada tarde, después de regresar de la escuela y terminar sus deberes, Mateo corría hacia los establos. No lo hacía por obligación, sino por un deseo profundo que nacía desde su corazón. «Ya llegué», gritaba mientras entraba corriendo, su mochila aún colgada al hombro y su uniforme escolar a veces todavía puesto. Los relinchos que recibía como respuesta eran para él más valiosos que cualquier otro sonido en el mundo. La finca albergaba 12 caballos, cada uno con personalidad única y distinta. Estaba Relámpago, un semental negro con una estrella blanca en la frente, temperamental pero noble. Luna, una yegua blanca de paso suave y mirada dulce. Tormenta, un alazán de fuerza imponente. Y otros 9, todos especiales a su manera. Pero había uno en particular que ocupaba un lugar privilegiado en el corazón de Mateo. Sombra, un caballo gris de aspecto casi plateado, cuando la luz del sol tocaba su pelaje. Sombra había llegado a la finca hacía apenas un año. Don Alfonso lo había comprado en una subasta por una suma que, según había escuchado Mateo, era una verdadera fortuna. A diferencia de los otros caballos, Sombra se mostraba retraído, desconfiado, como si guardara un secreto doloroso en su mirada oscura. Los cuidadores profesionales habían intentado domarlo, entrenarlo, pero el caballo se resistía, mostrándose agresivo o completamente indiferente. «Es un caso perdido», había dicho uno de los entrenadores después de semanas de intentos fallidos. Tal vez don Alfonso debería venderlo antes de que lastime a alguien. Mateo, que escuchaba la conversación escondido tras una pila de heno, sintió que su corazón se encogía. No podían llevarse a Sombra, no podían rendirse con él. Esa misma tarde, cuando todos se habían marchado, el niño se escabulló hasta el establo donde mantenían aislado a Sombra. El caballo lo miró desde el fondo de su cubículo, sus ojos brillantes en la penumbra. Mateo no sentía miedo, solo una tristeza profunda por aquel animal incomprendido. «Hola, Sombra», susurró, manteniéndose a una distancia prudente. «Sé que no confías en nosotros, pero no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu amigo». El caballo resopló, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero no retrocedió ni mostró signos de agresividad. Para Mateo, eso ya era un comienzo. Día tras día, tarde tras tarde, Mateo dedicaba una hora completa solo a Sombra. Le hablaba con suavidad, le contaba sobre su día en la escuela, le leía cuentos que llevaba en su mochila, le cantaba canciones que su madre le había enseñado. Al principio, el caballo apenas lo miraba. Luego, comenzó a acercarse lentamente, hasta que un día,
Después de casi 3 semanas, Sombra permitió que Mateo le acariciara el hocico. «Papá, papá». Sombra me dejó tocarlo. Había gritado emocionado aquella tarde al regresar a casa. Su padre, sin embargo, mostró preocupación en lugar de alegría. «Mateo, ese caballo es peligroso. Los profesionales no han podido domarlo. No quiero que estés a solas con él», le había advertido. Pero Mateo no podía mantenerse alejado. Había algo en Sombra, algo misterioso y profundo que lo llamaba. Así que continuó sus visitas secretas, construyendo día a día una confianza que crecía como un árbol joven, lenta pero firmemente. Un mes después, ocurrió algo que cambió todo. Mientras Mateo cepillaba suavemente el lomo de Sombra, notó una cicatriz que el pelaje gris ocultaba parcialmente. Era larga y profunda, claramente resultado de un abuso. «¿Quién te hizo esto?», murmuró Mateo, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Sombra, como si entendiera la pregunta, bajó la cabeza y la apoyó contra el pecho del niño. Fue un gesto tan íntimo, tan lleno de confianza, que Mateo sintió que algo dentro de él se transformaba. Esa tarde, cuando todos ya se habían marchado y el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, Mateo hizo algo impensable. Abrió la puerta del establo de Sombra. El caballo salió lentamente, mirando alrededor con cautela. Mateo no tenía silla ni riendas, solo una manzana en la mano y su corazón latiendo acelerado. «Ven», le dijo suavemente, extendiendo la mano con la fruta. Sombra se acercó, tomó la manzana delicadamente y luego, para sorpresa de Mateo, se inclinó ligeramente, como invitándolo a subir a su lomo. Con un impulso, Mateo se subió al caballo. No tenía experiencia montando sin silla, pero no sentía miedo. Sombra comenzó a caminar lentamente por el corral, como si entendiera que llevaba a un jinete inexperto. Poco a poco, aumentó la velocidad hasta que ambos estaban galopando bajo el cielo teñido de naranja y púrpura. Para Mateo, aquella sensación era indescriptible. Era libertad, era conexión, era un lenguaje sin palabras que solo él y Sombra entendían. Cuando finalmente regresaron al establo, el niño deslizó sus dedos por la crin del caballo, prometiéndole en silencio que volvería al día siguiente. Y así lo hizo. Cada tarde, después de cuidar a los otros caballos, Mateo y Sombra escapaban juntos. A veces galopaban hasta el río que bordeaba la propiedad, otras simplemente descansaban bajo la sombra de un gran roble. En esos momentos, Mateo le contaba sus secretos más profundos, sus miedos, sus sueños. Sombra escuchaba, a veces moviendo las orejas, a veces resoplando suavemente, como si respondiera. Una tarde, mientras descansaban junto al río, Mateo notó algo extraño. Sombra parecía inquieto, mirando constantemente hacia el bosque que se extendía más allá de los límites de la finca. De repente el caballo se levantó y comenzó a caminar hacia los árboles. «¿A dónde vas?», preguntó Mateo, siguiéndolo con curiosidad. Sombra se detuvo, giró la cabeza para mirarlo y luego continuó su camino, como invitándolo a seguirlo. Mateo dudó un instante. Nunca se había adentrado en aquel bosque y el sol comenzaba a ocultarse, pero la confianza que sentía por Sombra era absoluta. Si el caballo quería mostrarle algo, debía ser importante. «Está bien, te sigo», dijo finalmente, apresurando el paso para alcanzar a su amigo. Lo que Mateo no sabía mientras se internaban entre los árboles antiguos y los sonidos misteriosos del bosque era que Sombra estaba a punto de revelarle un secreto que cambiaría su vida para siempre, un secreto que había permanecido oculto entre las sombras de aquel lugar durante décadas. El bosque se volvía más denso a medida que avanzaban. Los últimos rayos de sol apenas lograban filtrarse entre las ramas de los árboles centenarios, creando un juego de luces y sombras que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas.
Mateo nunca había estado tan adentro en aquel lugar. Los niños del pueblo contaban historias sobre el bosque, leyendas de espíritus antiguos y tesoros perdidos que habían alimentado su imaginación durante años, pero que ahora, en la creciente oscuridad, comenzaban a provocarle cierta inquietud. ¿Falta mucho, Sombra?, preguntó en voz baja, como si temiera disturbar el silencio solemne que los rodeaba. El caballo, unos pasos adelante, giró ligeramente la cabeza y resopló, como animándolo a continuar. Después de lo que pareció una eternidad, Sombra finalmente se detuvo. Habían llegado a un pequeño claro donde la luz del atardecer se derramaba como oro líquido. En el centro del claro, Mateo distinguió lo que parecían ser ruinas antiguas, piedras erosionadas por el tiempo, dispuestas en un círculo perfecto, como si alguna vez hubieran formado los cimientos de una estructura circular. «¿Qué es este lugar?», murmuró Mateo, acercándose lentamente. Sombra lo siguió en silencio, observándolo con atención. Las piedras estaban cubiertas parcialmente de musgo y enredaderas, evidencia de décadas, quizás siglos, de abandono. Mateo pasó su mano sobre una de ellas limpiando suavemente la superficie. Bajo la capa de musgo, descubrió lo que parecían ser símbolos tallados, espirales, estrellas y figuras que no reconocía. «Esto es increíble», susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No de miedo, sino de asombro. Sombra se acercó a una de las piedras más grandes y comenzó a escarbar con su casco, como si quisiera mostrarle algo específico. Mateo se acercó, intrigado, y ayudó al caballo a retirar la tierra acumulada. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Enterrada a poca profundidad, había una pequeña caja de metal, oxidada pero intacta. Con manos temblorosas, Mateo la desenterró por completo. Era más pesada de lo que parecía. La caja tenía un diseño antiguo, con grabados similares a los de las piedras. En la parte superior, un mecanismo que parecía ser un cerrojo mantenía la caja sellada. «¿Cómo sabías que esto estaba aquí?», preguntó a Sombra, aunque sabía que no obtendría una respuesta verbal. El caballo simplemente lo miraba con sus ojos profundos, como si esperara que Mateo descubriera algo por sí mismo. El niño intentó abrir la caja, pero el cerrojo estaba firmemente cerrado. Necesitaría herramientas para abrirla, y la luz disminuía rápidamente. «Tendremos que volver a casa», dijo, guardando la caja en su mochila. «Mañana traeré lo necesario para abrirla». Sombra pareció entender. Ambos iniciaron el camino de regreso, esta vez con Mateo montado sobre el lomo del caballo, confiando en que el animal conocía el camino incluso en la creciente oscuridad. Cuando llegaron a los límites de la finca, las estrellas ya salpicaban el cielo nocturno. Mateo desmontó y acarició el cuello de Sombra. «Gracias por mostrarme ese lugar», susurró. «Nuestro secreto, ¿de acuerdo?». El caballo resopló suavemente, como sellando aquel pacto silencioso. Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. La caja descansaba bajo su cama, un misterio que ardía en su imaginación. ¿Qué contendría? ¿De quién había sido? ¿Y cómo sabía Sombra de su existencia? Al amanecer, antes de que sus padres despertaran, Mateo sacó la caja y la examinó con más detenimiento a la luz del día. El cerrojo parecía ser un mecanismo simple, pero sin la llave adecuada, tendría que forzarlo. Recordó que su padre guardaba herramientas en el cobertizo. Con cuidado, se escabulló fuera de la casa y regresó minutos después con un pequeño cincel y un martillo. Trabajando con delicadeza para no dañar el contenido, Mateo logró finalmente abrir la caja. Dentro, envuelto en un trozo de tela descolorida por el tiempo, encontró un diario de cuero desgastado y un pequeño medallón de plata con una inscripción en un idioma que no reconocía.
El diario tenía páginas amarillentas y frágiles, escritas con una caligrafía elegante pero difícil de leer. Algunas páginas contenían dibujos, paisajes, plantas y lo que parecían ser los mismos símbolos que había visto en las piedras del claro. «Increíble», murmuró Mateo, pasando las páginas con cuidado extremo. En una de ellas, un dibujo captó su atención. Era el retrato de un caballo, sorprendentemente similar a Sombra. Debajo, una inscripción: «Espíritu guardián del círculo». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era posible que hubiera alguna conexión entre Sombra y aquel diario escrito décadas atrás? Continuó leyendo, tratando de descifrar aquella escritura antigua. Poco a poco, logró entender fragmentos. Parecía ser el diario de un hombre llamado Alejandro Mendoza, quien, según las fechas, había vivido en la región casi 100 años atrás. «Espera, ¿Mendoza?», se preguntó Mateo en voz alta. Era el mismo apellido que don Alfonso, el actual propietario de la finca. ¿Sería un antepasado? Las entradas del diario hablaban de un descubrimiento que Alejandro había hecho en el bosque, un círculo de piedras antiguas que, según él, poseían poderes especiales. Describía cómo había encontrado el lugar siguiendo a un caballo gris que apareció misteriosamente en sus tierras. «El caballo me guía cada día al círculo», leyó Mateo. «He comenzado a comprender los símbolos. Hablan de guardianes antiguos, espíritus de la tierra que toman forma animal para proteger lugares sagrados. Creo que mi nuevo amigo equino es uno de ellos». Mateo levantó la vista del diario, su mente tratando de procesar lo que acababa de leer. Estaba sugiriendo a Alejandro que el caballo era algún tipo de espíritu guardián. Siguió leyendo, cada palabra aumentando su asombro. Alejandro describía experimentos que había realizado en el círculo de piedras, plantas que crecían más rápido, heridas que sanaban milagrosamente, incluso comunicación con el caballo que, según escribía, se volvía más clara cuando estaban dentro del círculo. «El círculo amplifica la conexión entre humanos y naturaleza», había escrito. «Es como si las barreras entre especies desaparecieran allí. Puedo sentir los pensamientos del caballo y él los míos». La última entrada del diario tenía un tono ominoso. «Alguien ha descubierto mis investigaciones. Temen lo que no entienden. Han amenazado con destruir el círculo, con matar al guardián. Debo protegerlos a toda costa». La entrada terminaba abruptamente. No había más páginas escritas. Mateo cerró el diario, su cabeza dando vueltas con preguntas sin respuesta. Si lo que había leído era cierto, ¿significaba eso que Sombra era el mismo caballo que había conocido Alejandro hacía casi un siglo? Imposible, ningún caballo vivía tanto tiempo. Pero entonces, ¿cómo explicar el parecido, el conocimiento del lugar, la conexión inexplicable que sentía con el animal? Con el diario y el medallón guardados nuevamente en la caja, Mateo se apresuró a los establos. Era sábado, no tenía escuela, y sus padres pensarían que estaba cuidando de los caballos como siempre. Cuando llegó, Sombra ya estaba despierto, como si hubiera estado esperándolo. El caballo lo miró con esa intensidad que Mateo ahora entendía de manera diferente. «Tú eres especial, ¿verdad?», le dijo, acercándose lentamente. «Sabes cosas que otros no saben». Sombra resopló suavemente, acercando su cabeza a la mano extendida de Mateo. El niño sintió una calidez indescriptible recorrer su cuerpo, una sensación de conexión que iba más allá de lo que había experimentado antes. «Quiero entender», susurró Mateo. «Quiero saber qué es ese lugar, qué eres tú realmente». Como respuesta, Sombra se inclinó ligeramente, invitándolo a montar. Mateo entendió el mensaje. Debían regresar al círculo de piedras. Sin dudarlo un instante, montó sobre el lomo de Sombra
y juntos salieron de los establos, dirigiéndose hacia el bosque donde los secretos del pasado esperaban ser redescubiertos, donde quizás la verdadera naturaleza de Sombra sería finalmente revelada. El sol de la mañana iluminaba el bosque de manera diferente a la tarde anterior. Rayos dorados se filtraban entre las hojas, creando patrones danzantes sobre el suelo cubierto de musgo. Mateo, montado sobre Sombra, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se adentraban nuevamente entre los árboles. El peso del diario en su mochila parecía aumentar con cada paso, como si los secretos que contenía cobraran forma física. «¿De verdad eres un guardián?», murmuró Mateo, acariciando la crin plateada de Sombra. «¿Has estado aquí durante todo este tiempo?». La idea era descabellada, imposible según todo lo que Mateo sabía sobre los caballos y el mundo natural. Pero había algo en Sombra, en la forma en que sus ojos parecían contener sabiduría antigua, que hacía que incluso lo imposible pareciera plausible. Cuando finalmente llegaron al claro, Mateo desmontó lentamente. El círculo de piedras se veía diferente bajo la luz de la mañana, más definido, más poderoso de alguna manera. Los símbolos tallados brillaban tenuemente, como si absorbieran la luz solar y la transformaran en algo más, algo mágico. Mateo sacó el diario y lo abrió en la página donde Alejandro había dibujado el círculo. Comparando el dibujo con lo que veía frente a él, notó detalles que habían escapado a su atención el día anterior. Las piedras formaban constelaciones precisas, y en el centro del círculo, casi invisible bajo años de vegetación, había una losa plana con lo que parecía ser una hendidura circular. «Debe ser para el medallón», susurró, sacando la pieza de plata de su bolsillo. Sombra se acercó, observando atentamente mientras Mateo limpiaba la losa central. Efectivamente, la hendidura parecía del tamaño exacto del medallón. Con manos temblorosas, Mateo colocó la pieza en su lugar. Al principio, no ocurrió nada. Luego, casi imperceptiblemente, el medallón comenzó a girar por sí solo, lentamente al principio, luego más rápido, hasta convertirse en un borrón plateado. Un suave zumbido llenó el aire y Mateo retrocedió, asombrado y un poco asustado. Las piedras del círculo comenzaron a emitir un tenue resplandor azulado. Era sutil, casi como si el musgo que las cubría se hubiera transformado en diminutas estrellas. El aire dentro del círculo pareció densificarse, vibrar con una energía que Mateo podía sentir en su piel. Sombra relinchó suavemente y entró en el círculo, parándose junto al medallón giratorio. Miró a Mateo directamente, con una intensidad que parecía una invitación, un desafío, una promesa. «¿Quieres que entre?», preguntó Mateo, sintiendo que su voz sonaba extrañamente distante. Como respuesta, Sombra inclinó la cabeza, un gesto tan humano que disipó cualquier duda que Mateo pudiera tener. Respirando profundamente, el niño dio un paso adelante, cruzando el límite del círculo. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Mateo jamás podría haber imaginado. En el momento en que su pie tocó el interior del círculo, una ola de sensaciones lo inundó. Colores más brillantes, sonidos más claros, olores más intensos. Era como si todos sus sentidos se hubieran amplificado de repente. Pero lo más extraordinario fue lo que sintió emanar de Sombra. Pensamientos, emociones, recuerdos, no en palabras exactamente, sino en impresiones, imágenes, sentimientos que fluían hacia él como un río de conciencia compartida. «Puedo sentirte», jadeó Mateo, mirando a Sombra con asombro. «Puedo sentir lo que tú sientes». Y era cierto. De alguna manera, dentro del círculo, la barrera entre humano y animal se había difuminado. Mateo percibía el mundo a través de los sentidos de Sombra, el aroma rico y complejo del bosque, los sonidos distantes que sus oídos humanos no podían captar,
la sensación del aire en su pelaje. Pero había más, mucho más. Fragmentos de recuerdos que no eran suyos comenzaron a aparecer en su mente. Imágenes de tiempos pasados, de personas que habían vivido y muerto hacía décadas. Y entre ellos, claramente, el rostro de un hombre joven de barba cuidada y ojos amables, Alejandro Mendoza. «Tú lo conociste», susurró Mateo, la realización golpeándolo como una ola. «Realmente lo conociste». Sombra se acercó más, y con cada paso, los recuerdos se volvían más nítidos, más coherentes. Mateo vio a Alejandro trabajando en el círculo, midiendo las piedras, dibujando los símbolos en su diario. Lo vio riendo mientras cabalgaba sobre Sombra por prados que ahora estaban cubiertos de edificaciones. Lo vio pasando horas en este mismo claro, estudiando, aprendiendo, conectándose con algo antiguo y poderoso. Y luego vio algo más oscuro, hombres con antorchas y expresiones de odio, acusaciones de brujería y locura, amenazas contra Alejandro y contra Sombra. «Te persiguieron», murmuró Mateo, las lágrimas formándose en sus ojos. «Los asustabas porque no te entendían». La última imagen fue la más dolorosa. Alejandro, ya mayor, despidiéndose de Sombra en este mismo círculo, colocando el medallón y el diario en la caja, enterrándola mientras lágrimas corrían por sus mejillas. «Volveré por ti», había prometido. «O si no puedo, alguien más lo hará, alguien digno». Mateo salió del trance lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Las piedras aún brillaban suavemente, pero el medallón había dejado de girar. El niño miró a Sombra con nuevos ojos, entendiendo finalmente la verdad. «No eres un caballo normal», dijo con voz temblorosa. «Eres algo más, algo especial». Sombra se acercó, apoyando su cabeza contra el pecho de Mateo. El niño pudo sentir el latido del corazón del animal, fuerte y constante, un ritmo que parecía sincronizarse con el suyo propio. «¿Cuántos años tienes realmente?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Has estado esperando todo este tiempo, ¿verdad? Esperando que alguien te encontrara, que alguien entendiera». En ese momento, Mateo tomó una decisión. Sacó el medallón de la hendidura y lo guardó junto con el diario. Sea lo que sea que Sombra fuera, sea cual sea el secreto que guardaba el círculo de piedras, ahora era su responsabilidad protegerlo. «Te prometo que no dejaré que nadie te haga daño», dijo con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Guardaremos este secreto juntos». Mientras montaba nuevamente a Sombra para regresar a la finca, Mateo no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. ¿Qué era exactamente Sombra? ¿Un espíritu guardián, como había sugerido Alejandro en su diario? ¿Un ser de otra época, otro lugar? ¿Y qué poder tenía realmente el círculo de piedras? Eran preguntas para las cuales no tenía respuestas, al menos no todavía. Pero de algo estaba seguro. Su vida había cambiado para siempre, y la conexión que sentía con Sombra iba mucho más allá de la amistad normal entre un niño y su caballo. Lo que Mateo no sabía mientras cabalgaban de regreso bajo el sol de mediodía era que no eran los únicos interesados en Sombra y en los secretos del bosque. Ojos que habían estado observando, esperando pacientemente durante años, habían notado el cambio en el caballo plateado, habían visto al niño adentrarse en el bosque. Y ahora, después de décadas de búsqueda, finalmente habían encontrado lo que buscaban. Al llegar a los establos, Mateo notó algo inusual. Un automóvil lujoso estacionado frente a la casa principal. Reconoció el emblema. Pertenecía a don Alfonso Mendoza, el propietario de la finca que rara vez visitaba el lugar. «¿Qué hace él aquí?», murmuró Mateo, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. Dejó a Sombra en su establo, prometiéndole regresar pronto, y se dirigió a la casa principal.
Desde la distancia, pudo ver a su padre conversando con don Alfonso y otro hombre que no reconocía. La expresión en el rostro de su padre era de preocupación, algo que rara vez mostraba. Acercándose sigilosamente, Mateo se escondió tras un árbol cercano, lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. «Estoy seguro de que está aquí», decía el hombre desconocido con voz firme. «Después de todos estos años, finalmente lo hemos localizado». «¿Y qué interés tiene exactamente en ese caballo?», preguntaba su padre, la desconfianza evidente en su voz. Don Alfonso, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y traje impecable, intervino. «Es un asunto familiar, Javier. Ese caballo, digamos que tiene un valor especial para nosotros». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Estaban hablando de Sombra. Tenían que estar hablando de Sombra. «Queremos verlo de inmediato», continuó el hombre desconocido. Mateo no necesitó escuchar más. Con el sigilo que solo un niño que ha crecido en el campo puede tener, se escabulló de regreso a los establos. Tenía que advertir a Sombra, tenía que protegerlo. Pero ¿cómo? ¿Y de qué exactamente? Mateo corrió hacia el establo donde se encontraba Sombra, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Al llegar, encontró al caballo inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro como si también sintiera el peligro acercándose. «Tenemos que esconderte», susurró Mateo, acariciando el cuello de Sombra para calmarlo. «Vienen por ti, y no creo que sea para nada bueno». Pero ¿dónde podría ocultar a un caballo? La finca era grande, pero no lo suficiente para que un animal de ese tamaño pasara desapercibido, especialmente si lo estaban buscando específicamente. Mateo pensó rápidamente, repasando mentalmente cada rincón de la propiedad que conocía como la palma de su mano. «El bosque», murmuró finalmente. «El círculo. Ahí estará seguro». Con movimientos ágiles, Mateo tomó una soga y la ató suavemente alrededor del cuello de Sombra. No tenía tiempo para ensillarlo ni para preocuparse por ser descubierto. Si alguien preguntaba, diría que estaba llevando al caballo a pastar, algo que hacía regularmente. Justo cuando estaban por salir del establo, Mateo escuchó voces acercándose. Rápidamente, guió a Sombra hacia la parte trasera, donde un pequeño portón daba acceso a los campos sin tener que pasar por el área principal. «Silencio», susurró, aunque no era necesario. Sombra parecía entender perfectamente la gravedad de la situación. Una vez fuera, Mateo montó sobre el lomo de Sombra y lo dirigió hacia el sendero que conducía al bosque. No se atrevió a mirar atrás, concentrándose únicamente en avanzar lo más rápido posible, sin llamar la atención. Mientras tanto, en los establos principales, don Alfonso Mendoza caminaba entre los compartimentos, examinando cada caballo con ojo crítico. El hombre que lo acompañaba, que se había presentado como doctor Ernesto Vidal, hacía lo mismo con una intensidad casi obsesiva. «¿Está seguro de que está aquí?», preguntó don Alfonso, su tono revelando cierta impaciencia. «Los reportes fueron claros», respondió Vidal, deteniéndose frente a un compartimento vacío. Un caballo gris, casi plateado, con características inusuales. Lo han visto en esta propiedad durante el último año. Javier, el padre de Mateo, lo seguía con una mezcla de confusión y recelo. Había trabajado en esa finca durante toda su vida, al igual que su padre antes que él, y nunca había visto a don Alfonso mostrar tanto interés por ninguno de los caballos. «Señor, si me permite preguntar, ¿qué tiene de especial este caballo en particular?», se aventuró Javier. Don Alfonso y Vidal intercambiaron una mirada antes de que el primero respondiera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es un asunto familiar, Javier. Una reliquia, podríamos decir». «Mi abuelo Alejandro tenía un caballo muy similar,
y creemos que podría haber alguna conexión genética. El doctor Vidal es un experto en linajes equinos raros. La explicación sonaba plausible, pero Javier conocía a los caballos lo suficientemente bien como para saber que ninguna línea genética podía mantenerse tan pura durante tantas generaciones sin una cría selectiva extremadamente cuidadosa. Además, había algo en la expresión del doctor Vidal que le provocaba una sensación incómoda. ¿Y dónde está el caballo que estaba aquí?, preguntó Vidal, señalando el compartimento vacío. Javier frunció el ceño. Ese es el establo de Sombra. Mi hijo suele llevarlo a pastar por las tardes. ¿Su hijo?, inquirió don Alfonso súbitamente interesado. Mateo tiene 12 años. Tiene un don especial con los caballos, especialmente con Sombra. Ese caballo no dejaba que nadie se le acercara hasta que Mateo comenzó a cuidarlo. Vidal entrecerró los ojos. ¿Y dónde podemos encontrar a su hijo y a Sombra ahora mismo? Lejos de allí, en el corazón del bosque, Mateo y Sombra habían llegado al círculo de piedras. El niño desmontó, sintiendo una extraña calma envolverlo en cuanto entraron en aquel espacio antiguo. Era como si el tiempo fluyera diferente allí, como si el mundo exterior, con sus preocupaciones y peligros, quedara momentáneamente suspendido. «Estaremos seguros aquí, al menos por ahora», dijo Mateo, más para sí mismo que para Sombra. Sacó el medallón de su bolsillo y dudó un momento antes de colocarlo nuevamente en la hendidura central. No estaba seguro de qué ocurriría esta vez, pero sentía que necesitaba entender más, saber exactamente a qué se enfrentaban. En cuanto el medallón tocó la piedra, comenzó a girar, más rápido que antes. El resplandor azulado emergió de las piedras, pero esta vez con mayor intensidad, como si el círculo respondiera a la urgencia de la situación. Mateo cerró los ojos, dejando que la conexión con Sombra fluyera a través de él. Inmediatamente, fue inundado con imágenes, pero no del pasado lejano como antes, sino de recuerdos más recientes. Vio a Sombra en un lugar oscuro, algo parecido a un laboratorio. Hombres con batas blancas lo rodeaban, tomando muestras, realizando pruebas. Podía sentir el miedo y la confusión del animal, su desesperación por escapar. Luego, la imagen cambió. Vio a un hombre mayor mirando fotografías antiguas, señalando una en particular donde aparecía un joven Alejandro junto a un caballo idéntico a Sombra. «Lo encontraremos», decía el hombre, y Mateo reconoció la voz. Era don Alfonso. Después de todo este tiempo, finalmente lo encontraremos. La escena cambió nuevamente. Ahora veía a Sombra escapando, corriendo a través de campos y bosques, guiado por un instinto antiguo que lo llevaba hacia la finca el amanecer, hacia el lugar donde una vez había sido feliz, hacia el círculo de piedras que había protegido durante generaciones. Mateo abrió los ojos, jadeando. Ahora entendía mucho más. Sombra no había llegado a la finca por casualidad. Había regresado a su hogar, al lugar donde había vivido con Alejandro Mendoza, escapando de quienes querían utilizarlo para sus propios fines. «Te estaban estudiando», susurró Mateo, mirando a Sombra con una mezcla de asombro y horror. «Descubrieron lo que eres y querían entenderlo, usarlo». Sombra relinchó suavemente, como confirmando sus palabras. «Pero, ¿qué eres exactamente?», preguntó Mateo, aunque no esperaba una respuesta verbal. Para su sorpresa, dentro del círculo, con la conexión entre ambos amplificada por el poder antiguo que fluía a través de las piedras, Mateo pudo sentir algo similar a una respuesta formarse en su mente. No era en palabras exactamente, sino en impresiones. Vida larga, muy larga, un propósito, una misión de protección, una conexión con la tierra, con las fuerzas naturales que la mayoría de los humanos habían olvidado, un lazo con aquellos que eran dignos,
que tenían corazones puros. «Eres un guardián», murmuró Mateo, las piezas encajando finalmente, no solo del círculo, sino de algo más, algo que los hombres como don Alfonso y ese doctor quieren para ellos. Mientras Mateo procesaba esta revelación, no se percató del sonido de ramas quebrándose en la distancia, del leve murmullo de voces acercándose lentamente a través del bosque. En la finca, Javier había señalado la dirección general en la que Mateo solía llevar a Sombra a pastar, pero expresó su preocupación cuando don Alfonso y el doctor Vidal insistieron en ir a buscarlo de inmediato. «Puedo llamarlo para que regrese», había ofrecido Javier. «No será necesario», respondió Vidal con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un poco de aire fresco nos sentará bien, ¿verdad, Alfonso?» Y así, los dos hombres habían partido, siguiendo las indicaciones de Javier, pero dirigiéndose con sorprendente precisión hacia el bosque, como si supieran exactamente dónde buscar. En el círculo de piedras, Mateo finalmente notó el silencio repentino en el bosque. Los pájaros habían dejado de cantar, las hojas parecían inmóviles, como si toda la naturaleza contuviera la respiración. «Alguien viene», susurró, su voz apenas audible. Sombra levantó la cabeza, alerta, sus orejas moviéndose para captar cualquier sonido. Mateo retiró rápidamente el medallón de la hendidura, haciendo que el resplandor a su lado se desvaneciera, sumiendo el círculo nuevamente en la apariencia de un simple conjunto de piedras antiguas cubiertas de musgo. Pero quizás era demasiado tarde. En la distancia, Mateo pudo distinguir dos figuras moviéndose entre los árboles, avanzando directamente hacia ellos. Mateo sintió que el tiempo se ralentizaba mientras observaba a las dos figuras acercarse inexorablemente hacia el círculo de piedras. No había dónde esconderse. Los árboles más cercanos estaban demasiado lejos y si intentaban huir ahora, seguramente los verían. Su única opción era enfrentarlos. «Tranquilo», susurró a Sombra, aunque era él quien necesitaba calmarse. «No dejaré que te lleven». El caballo se mantuvo sorprendentemente sereno, sus ojos fijos en las figuras que se aproximaban, como si estuviera evaluando una amenaza que había enfrentado muchas veces antes. Finalmente, don Alfonso y el doctor Vidal emergieron entre los árboles y se detuvieron al borde del claro. Por un momento, nadie habló. Mateo podía sentir la tensión en el aire, espesa como la niebla matutina. «Así que aquí estás», dijo finalmente don Alfonso, su mirada fija no en Mateo, sino en Sombra. Había algo extraño en sus ojos, una mezcla de reverencia y codicia que hizo que Mateo se sintiera profundamente incómodo. «Solo lo traje a pastar», respondió Mateo, intentando que su voz sonara casual, aunque su corazón latía con fuerza. «Le gusta este lugar». El doctor Vidal dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados estudiando primero a Sombra y luego las piedras que los rodeaban. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «El círculo», murmuró. «Así que realmente existe. Después de todos estos años buscándolo». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabían del círculo? ¿Acaso conocían también el diario de Alejandro? «No sé de qué habla, señor», dijo, tratando de ganar tiempo. «Solo son piedras viejas». Don Alfonso soltó una risa corta y sin humor. «Vamos, chico. Los tres sabemos que esto es mucho más que un montón de piedras viejas». Dio un paso hacia el círculo, pero se detuvo antes de cruzar su límite. «Este lugar ha estado en las leyendas de mi familia durante generaciones. Mi abuelo Alejandro fue el último en encontrarlo y pasó años estudiándolo. Escribió sobre ello en su diario». Mateo se tensó al escuchar la mención del diario. Así que don Alfonso lo sabía. Pero entonces, ¿por qué no lo tenía? A menos que... «No tiene el diario, ¿verdad?», preguntó Mateo reuniendo valor. «Por eso está aquí.
no solo por Sombra, sino por el diario también. Los ojos de don Alfonso se estrecharon. Eres más astuto de lo que pareces, niño. Es cierto, mi abuelo escondió el diario antes de morir. Durante décadas creímos que se había perdido para siempre, hasta que empezamos a recibir reportes sobre un caballo inusual idéntico al que describía mi abuelo en las pocas notas que dejó. Eso nos llevó hasta aquí. El doctor Vidal dio otro paso adelante, sus ojos brillando con un entusiasmo casi febril. ¿Sabes lo que es ese animal, niño? ¿Tienes idea de lo que representa? Mateo no respondió, pero inconscientemente se acercó más a Sombra, como queriendo protegerlo. Es único, continuó Vidal, un espécimen que desafía todo lo que sabemos sobre la biología, la longevidad, la conciencia animal. Imagina las posibilidades. Un ser que ha vivido durante generaciones, que posee capacidades de conexión telepática, que puede sanar y rejuvenecer dentro de este círculo de piedras. ¿Cómo sabe todo eso?, preguntó Mateo, aunque temía conocer la respuesta. Porque lo tuvimos bajo observación durante meses, respondió Vidal sin una pizca de remordimiento. Realizamos pruebas, experimentos. Los resultados fueron extraordinarios. Pero entonces escapó y nos ha llevado casi un año localizarlo nuevamente. Mateo recordó las imágenes que había visto. Sombra en un laboratorio, rodeado de científicos, asustado y confundido. La ira comenzó a crecer dentro de él. Lo lastimaron, dijo, su voz temblando ligeramente. Lo trataron como un objeto, no como un ser vivo. Don Alfonso hizo un gesto desdeñoso con la mano. Eres un niño, no entiendes lo que está en juego. Ese caballo y este círculo podrían contener secretos que cambiarían el mundo. Mi abuelo lo entendió, pero era demasiado idealista, demasiado protector. Se negó a compartir sus descubrimientos, a explotar su potencial. Yo no cometeré el mismo error. Su abuelo entendió que hay cosas que no deben ser explotadas, respondió Mateo, recordando las palabras del diario. Entendió que Sombra no es una herramienta, es un guardián. Algo cambió en la expresión de don Alfonso, una sombra de duda cruzando momentáneamente su rostro. Así que has leído el diario, dijo finalmente. Dime dónde está, niño, y te prometo que no habrá consecuencias, para ti o para tu familia. Mateo sintió el peso del diario en su mochila, pero no dijo nada. No podía entregarlo, no ahora que entendía su importancia. No lo tiene conmigo, mintió, manteniendo su mirada firme. El doctor Vidal hizo un gesto de impaciencia. Suficientes charlas. Tenemos lo que vinimos a buscar. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. El equipo estará aquí en minutos. Llevaremos al caballo y luego buscaremos el diario en la casa del chico. Mateo miró alrededor desesperadamente, buscando una vía de escape. Pero estaban atrapados. Incluso si intentaban huir, ¿cuánto tiempo podrían evitar a un grupo de hombres determinados a capturar a Sombra? Fue entonces cuando una idea surgió en su mente. Una idea arriesgada, basada únicamente en una corazonada y en fragmentos de información del diario de Alejandro. No pueden entrar al círculo, ¿verdad?, preguntó, observando cómo tanto don Alfonso como Vidal se habían detenido justo en el límite de las piedras. Por eso no han dado un paso más. No pueden. La expresión de sorpresa en el rostro de ambos hombres confirmó su sospecha. Mi abuelo mencionó algo así en sus notas, admitió don Alfonso, la frustración evidente en su voz. El círculo solo permite la entrada a aquellos que son dignos, sea lo que sea que eso signifique. Pero eso no importa. Una vez que llegue el equipo, simplemente te sacaremos de ahí y al caballo contigo. Pero Mateo había ganado tiempo, y con él una idea. Se acercó a Sombra y susurró en su oído: confía en mí. Luego, con movimientos deliberados,
Sacó el medallón de su bolsillo. «¿Qué es eso?», preguntó Vidal, su voz repentinamente tensa. «La llave», respondió Mateo simplemente, y antes de que pudieran reaccionar, colocó el medallón en la hendidura central. El efecto fue inmediato y mucho más intenso que las veces anteriores. El medallón comenzó a girar a una velocidad vertiginosa y un resplandor azul brillante emergió de cada una de las piedras, creando una especie de domo luminoso que envolvió todo el círculo. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar y un zumbido profundo llenó el aire. Don Alfonso y Vidal retrocedieron, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y temor. «Deténlo», gritó Vidal, «no sabe lo que está haciendo». Pero Mateo sabía exactamente lo que estaba haciendo, o al menos confiaba en que Sombra lo sabía. Cerró los ojos y se concentró en su conexión con el caballo, dejando que sus mentes se entrelazaran como habían hecho antes, pero esta vez con un propósito claro: escapar, proteger, sobrevivir. Imágenes comenzaron a fluir a través de su mente, pero no eran recuerdos esta vez. Eran instrucciones, conocimiento antiguo que Sombra había guardado durante generaciones. Mateo vio símbolos, patrones, palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Sin abrir los ojos, guiado únicamente por esta conexión profunda, Mateo comenzó a recitar las palabras que veía en su mente. Su voz sonaba extraña incluso para él mismo, como si otra persona estuviera hablando a través de él. El resplandor azul se intensificó hasta volverse casi cegador. El zumbido aumentó hasta convertirse en un rugido que parecía provenir tanto de la tierra como del aire mismo. Y entonces, justo cuando el sonido de vehículos aproximándose comenzaba a escucharse en la distancia, el mundo alrededor de Mateo y Sombra pareció disolverse en un remolino de luz y sonido. Lo último que vio antes de que todo desapareciera fueron los rostros atónitos de don Alfonso y Vidal, observando impotentes cómo su premio se desvanecía frente a sus ojos. El mundo se recompuso lentamente alrededor de Mateo, como si la realidad fuera un rompecabezas que se estuviera armando pieza por pieza. La sensación de mareo fue disminuyendo gradualmente hasta que pudo abrir los ojos sin sentir que todo giraba a su alrededor. Lo primero que notó fue que seguían dentro de un círculo de piedras, pero no era el mismo. Estas piedras eran más altas, más antiguas, con símbolos más profundamente tallados que brillaban con un tenue resplandor azulado, incluso sin el medallón activado. El cielo sobre ellos ya no mostraba el sol de la tarde, sino un manto estrellado de una claridad que Mateo jamás había visto, como si cada estrella fuera 10 veces más brillante de lo normal. «¿Dónde estamos?», susurró, aunque no esperaba una respuesta verbal. Sombra permanecía a su lado, extrañamente sereno considerando lo que acababan de experimentar. El caballo observaba el entorno como si lo reconociera, como si hubiera estado allí antes. Mateo se acercó a una de las piedras y pasó la mano sobre los símbolos tallados. A diferencia de las del otro círculo, estas marcas parecían casi recién hechas, como si el tiempo no las hubiera erosionado en absoluto. «Es como nuestro círculo, pero más real de alguna manera», murmuró Mateo, tratando de entender lo que sentía. Era como si el círculo en el bosque cerca de la finca fuera una copia, un eco de este lugar más antiguo y poderoso. Sombra se acercó y presionó suavemente su cabeza contra el hombro de Mateo. El niño sintió inmediatamente la conexión mental entre ellos florecer, pero aquí, en este lugar, era mucho más clara, más nítida, como si estuvieran hablando el mismo idioma por primera vez. «Estamos en el círculo primordial», llegó el pensamiento a la mente de Mateo, no en palabras exactamente, sino en conceptos, imágenes y sensaciones que su mente traducía. «¿Puedes hablarme?», preguntó Mateo asombrado.
¿O estoy imaginándolo? Aquí podemos comunicarnos plenamente, respondió Sombra. El velo entre especies es más delgado en este lugar, entre mundos. ¿Entre mundos?, repitió Mateo, mirando alrededor con renovado asombro. ¿Estamos en otro mundo? Ni completamente en tu mundo, ni completamente fuera de él. Es un lugar intermedio, un nexo. Los círculos como el que encontraste en el bosque son puertas, reflejos de este lugar central. Mateo trataba de asimilar lo que estaba escuchando, o más bien, sintiendo. La idea de estar en un lugar entre mundos debería haberlo aterrorizado, pero extrañamente se sentía en paz, como si una parte de él hubiera estado esperando toda su vida para descubrir este secreto. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente. Sombra se movió lentamente alrededor del círculo, sus cascos apenas haciendo ruido sobre el suelo de piedra pulida. No fui yo quien te trajo. Fuiste tú quien nos guió hasta aquí, recitando las palabras antiguas, palabras que solo alguien digno podría entender y pronunciar correctamente. Pero yo no sabía lo que estaba diciendo, protestó Mateo. Las palabras simplemente vinieron a mí. Exacto. La sensación de una sonrisa pareció acompañar el pensamiento. Vinieron a ti porque eres un guardián como yo. ¿Un guardián? Mateo sacudió la cabeza confundido. Pero soy solo un niño normal. No hay nada normal en ti, Mateo. Los guardianes no son solo los que protegen, sino los que pueden ver y entender lo que otros no pueden. Los que pueden conectar con la sabiduría antigua, con las fuerzas que mantienen el equilibrio entre los mundos. Mateo se sentó en una piedra plana, tratando de procesar todo lo que estaba aprendiendo. Entonces, ¿eso es lo que eres? ¿Un guardián que tomó la forma de un caballo? He sido muchas cosas a lo largo de los siglos, respondió Sombra, acercándose nuevamente a Mateo. Esta forma la elegí hace mucho tiempo porque me permitía moverme libremente entre los humanos sin despertar demasiadas sospechas. Los caballos han sido compañeros de los humanos durante milenios. Somos aceptados, aunque raramente comprendidos en su totalidad. ¿Y Alejandro Mendoza? ¿Él también era un guardián? Alejandro tenía el potencial, como tú. Me encontró por casualidad, o eso creía él. En realidad yo lo estaba buscando. Durante años trabajamos juntos, estudiando los círculos, aprendiendo sus secretos. Pero Alejandro envejeció, como todos los humanos, y eventualmente tuvo que dejarme. Una profunda tristeza acompañó ese último pensamiento, y Mateo sintió que sus propios ojos se humedecían. Podía sentir el dolor de Sombra por la pérdida de su amigo, un dolor que había llevado consigo durante décadas. ¿Y don Alfonso? Es el nieto de Alejandro. ¿Por qué no lo elegiste a él? Alfonso nunca tuvo el corazón de su abuelo. Desde joven, vi la ambición en él, el deseo de usar el conocimiento para su propio beneficio. Los secretos de los círculos no son para aquellos que buscan poder o riqueza. Mateo asintió lentamente, entendiendo ahora por qué don Alfonso no podía entrar al círculo. ¿Y qué hay de ese doctor Vidal? ¿Cómo supo de ti? Hay historias, leyendas, que han persistido a lo largo de los siglos. La mayoría las considera simples mitos, pero algunos, como Vidal, creen lo suficiente para buscar la verdad. Me capturaron cuando estaba debilitado, lejos de cualquier círculo. Realizaron pruebas, trataron de entender qué me hacía diferente. No comprendían que lo que buscaban no podía ser medido o analizado con sus instrumentos. ¿Cómo escapaste? Incluso en mi estado debilitado, conservo ciertos talentos. Esperé el momento adecuado y regresé al lugar donde había estado con Alejandro, sabiendo que eventualmente encontraría a otro potencial guardián. Y te encontré a ti, Mateo.
El niño sintió una mezcla de orgullo y temor ante la responsabilidad que esas palabras implicaban. Pero yo no sé cómo ser un guardián. No sé qué se supone que debo hacer. Nadie lo sabe al principio. Es un camino que se recorre paso a paso. Por ahora, debemos centrarnos en regresar a tu mundo y proteger el círculo de quienes quieren explotarlo. ¿Pero cómo? Don Alfonso y Vidal probablemente tengan hombres vigilando el círculo esperando que regresemos. No volveremos al mismo lugar ni al mismo tiempo, explicó Sombra. Los círculos están conectados no solo a través del espacio, sino también del tiempo. Podemos elegir cuándo y dónde reapareceremos. Mateo se quedó boquiabierto ante esta revelación. ¿Podemos viajar en el tiempo, como en las películas? No exactamente. No podemos cambiar lo que ya ha sucedido, ni ver lo que aún no ha ocurrido. Pero podemos deslizarnos un poco, adelante o atrás, lo suficiente para evitar a quienes nos buscan. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Mateo, poniéndose de pie, repentinamente energizado por la posibilidad de acción. «Primero, debes aprender más. Este lugar contiene conocimiento que necesitarás para proteger el círculo y a ti mismo». Sombra dirigió su mirada hacia el centro del círculo, donde una losa de piedra similar a la del otro círculo esperaba, pero esta vez con múltiples hendiduras en lugar de solo una. «El medallón», murmuró Mateo, sacándolo de su bolsillo. «¿Debo colocarlo allí?». «Sí, pero ten cuidado. El conocimiento que obtendrás es poderoso, y poder siempre conlleva responsabilidad». Mateo avanzó lentamente hacia el centro del círculo, el medallón brillando con luz propia en su mano. Mientras se acercaba a la losa central, los símbolos en las piedras a su alrededor comenzaron a brillar con más intensidad, como si respondieran a su presencia. «Recuerda», llegó el pensamiento de Sombra, «pase lo que pase, mantén tu corazón abierto y tu mente clara. El verdadero poder de un guardián no reside en hechizos o rituales, sino en la pureza de su intención». Con el medallón firmemente sujeto entre sus dedos, Mateo se arrodilló frente a la losa central. La superficie de piedra estaba cubierta de hendiduras y símbolos, formando un patrón complejo que parecía cambiar sutilmente a medida que lo observaba. Entre todas las hendiduras, una en particular brillaba con un tenue resplandor, como llamándolo. Tomando una respiración profunda, Mateo colocó el medallón en esa hendidura. El efecto fue inmediato. Un pilar de luz azul surgió del centro de la losa, envolviéndolo por completo. A diferencia de antes, esta vez no hubo mareo ni confusión. En cambio, Mateo sintió como si su mente se expandiera, como si el conocimiento fluyera directamente hacia él en forma de imágenes, sonidos y sensaciones. Vio el origen de los círculos, antiguos pueblos que habían descubierto estos nexos entre mundos y habían construido las estructuras de piedra para canalizarlos, para proteger los puntos donde el velo entre realidades era más delgado. Vio a los primeros guardianes, humanos y no humanos, trabajando juntos para mantener el equilibrio. Algunos tomaban forma animal, como Sombra. Otros mantenían su forma humana, pero vivían vidas extraordinariamente largas. Todos compartían un propósito: proteger los círculos del mal uso, de aquellos que buscarían explotar su poder para beneficio personal. Vio cómo, a lo largo de los siglos, el conocimiento de los círculos se fue diluyendo, convirtiéndose en mitos y leyendas, mientras los guardianes disminuían en número, algunos eligiendo pasar a otros planos de existencia, otros simplemente cansándose de su larga vigilia. Y entonces, más claramente que cualquier otra visión, vio a Alejandro Mendoza. Lo vio como un joven, descubriendo el círculo en el bosque por primera vez, maravillándose ante su hallazgo. Lo vio conociendo a Sombra, construyendo una relación de confianza y respeto mutuo,
similar a la que Mateo había desarrollado con el caballo. Vio a Alejandro estudiando los símbolos, aprendiendo los rituales, comprendiendo gradualmente la magnitud de lo que había descubierto. Lo vio enfrentándose a quienes querían usar el círculo para sus propios fines egoístas, incluido su propio hijo, el padre de don Alfonso. Y finalmente, lo vio en sus últimos días, ya anciano, pero aún fuerte de espíritu, enterrando el diario y el medallón, sabiendo que algún día otro guardián los encontraría cuando fuera necesario. La visión cambió, mostrándole algo más reciente. Sombra, capturado, sometido a pruebas en un laboratorio estéril. Vio al doctor Vidal observando con avidez, tomando notas mientras extraían muestras de sangre y tejido del caballo. Vio los archivos que habían acumulado, las teorías que habían desarrollado, tan cerca y a la vez tan lejos de la verdad. Mateo sintió la angustia de Sombra durante ese periodo, su temor no por sí mismo, sino por lo que aquellos hombres podrían hacer si alguna vez descubrían los secretos completos de los círculos. El daño que podrían causar, no solo a su mundo, sino a todos los mundos conectados a través de estos nexos. Cuando la luz finalmente se desvaneció y Mateo pudo volver a ver su entorno, se sintió a la vez abrumado y perfectamente claro. Tanto conocimiento, tanta responsabilidad, y sin embargo por primera vez en su vida sentía que entendía su propósito. La tarea de los guardianes, murmuró, las palabras surgiendo naturalmente de sus labios como si siempre las hubiera conocido. Así es, respondió Sombra, acercándose a él. Ahora entiendes por qué debemos proteger los círculos. No son solo portales o fuentes de poder, son puntos de equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, todo podría colapsar, completó Mateo. No solo nuestro mundo, sino todos los mundos conectados. Exactamente. Y ahora que don Alfonso y Vidal han visto el poder del círculo activado, no se detendrán. Habrán confirmado sus sospechas y redoblado sus esfuerzos para capturarnos y extraer sus secretos. Mateo se levantó, sintiéndose extrañamente más alto, más fuerte, como si el conocimiento adquirido hubiera transformado algo fundamental en él. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Debemos volver y enfrentarlos. No podemos permitir que encuentren otra forma de acceder al poder de los círculos. El conocimiento que has adquirido nos dará ventaja, pero debemos ser cautelosos. Su ciencia y tecnología pueden ser peligrosas a su manera. Mateo asintió, sintiendo una resolución crecer en su interior. ¿Cómo regresamos? ¿Y cuándo? Para regresar, usaremos el mismo método, pero esta vez con intención clara y dirección precisa. En cuanto al cuándo, sugiero que regresemos unas horas después de nuestra partida. Para entonces, la confusión inicial habrá pasado, pero aún no habrán tenido tiempo de implementar medidas de seguridad completas alrededor del círculo. ¿Y si han dañado el círculo, o si lo están vigilando? El círculo no puede ser destruido fácilmente. Los símbolos están grabados no solo en la piedra, sino en la propia tierra. Y en cuanto a la vigilancia, bueno, no apareceremos exactamente donde desaparecimos. Sombra se dirigió hacia el borde del círculo primordial, indicando a Mateo que lo siguiera. Mira hacia allá. ¿Qué ves? Mateo miró en la dirección que Sombra le indicaba. Más allá del círculo, donde antes solo había visto un paisaje estrellado indefinido, ahora podía distinguir lo que parecían ser imágenes fantasmales, bosques, montañas, desiertos, océanos, todos superpuestos como si estuviera mirando docenas de fotografías transparentes apiladas. ¿Son otros lugares?, preguntó asombrado. Son todos los lugares donde existe un círculo, en todos los tiempos. Desde aquí podemos elegir a cuál regresar y cuándo. Mateo observó con más atención, tratando de encontrar algo familiar.
Después de un momento, reconoció el bosque cercano a la finca El Amanecer, pero desde una perspectiva diferente. Ahí, señaló. Pero eso no es exactamente nuestro círculo. Está en el mismo bosque, pero es otro círculo, más pequeño, menos conocido, a unos 2 kilómetros del que encontramos juntos. Alejandro lo llamaba el círculo hermano. Si regresamos allí, tendremos tiempo de evaluar la situación antes de enfrentarnos a don Alfonso y Vidal. Mateo asintió, aunque sentía que un nudo se formaba en su estómago. Una cosa era adquirir conocimiento ancestral en un lugar fuera del tiempo y el espacio. Otra muy distinta era regresar a enfrentarse a hombres adultos decididos a capturarlos a cualquier costo. ¿Y mi familia?, preguntó repentinamente, dándose cuenta de que en toda esta aventura apenas había pensado en sus padres. Deben estar preocupados. ¿Y si don Alfonso y Vidal no pueden encontrarnos, no irán tras ellos para obtener información? La preocupación de Sombra llegó claramente a la mente de Mateo. Tienes razón, es un riesgo que no había considerado completamente. Debemos regresar lo antes posible y asegurarnos de que tu familia esté a salvo. Con una nueva urgencia, Mateo se acercó nuevamente a la losa central y retiró el medallón. ¿Qué tengo que hacer? Sostén el medallón frente a ti y visualiza claramente el círculo hermano tal como lo viste. Concéntrate en el momento al que deseas llegar, unas horas después de nuestra partida. El medallón hará el resto. Mateo siguió las instrucciones, cerrando los ojos y sosteniendo el medallón con ambas manos. Visualizó el otro círculo, más pequeño y medio oculto entre arbustos, y se concentró en la idea de pocas horas después, lo mejor que pudo. El medallón comenzó a calentarse entre sus manos, no de manera dolorosa, sino reconfortante, como sosteniendo una taza de chocolate caliente en un día frío. Mantén la imagen clara en tu mente, instruyó Sombra, acercándose hasta que su cuerpo tocaba el costado de Mateo. Y recuerda, no estás solo en esto. Juntos somos más fuertes que cualquier amenaza que podamos enfrentar. Mateo sintió que una sonrisa se formaba en sus labios a pesar de la tensión del momento. No estaba solo. Tenía a Sombra, y ahora también tenía el conocimiento y la determinación para proteger lo que era importante. El calor del medallón se intensificó y una luz comenzó a emanar de él, envolviéndolos a ambos. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse nuevamente, pero esta vez Mateo no sintió miedo, solo resolución. Estaban regresando a casa y esta vez estaban preparados para lo que les esperaba. La transición entre mundos fue menos desorientadora esta vez. Mateo mantuvo los ojos abiertos, observando cómo la realidad se reconstruía a su alrededor. El cielo estrellado del círculo primordial se desvaneció, reemplazado por el anaranjado atardecer de su mundo. Las altas piedras ancestrales dieron paso a rocas más pequeñas y menos imponentes, parcialmente ocultas entre la vegetación del bosque. Cuando el proceso terminó, Mateo y Sombra se encontraban en el centro de un pequeño círculo de piedras, tan discreto que fácilmente podría confundirse con una formación natural para ojos no entrenados. Pero Mateo, con su nuevo conocimiento, podía ver los símbolos sutiles tallados en las rocas, casi borrados por el tiempo, pero aún funcionales. «Lo logramos», susurró, guardando el medallón en su bolsillo. «¿Este es el círculo hermano?» «Sí», respondió Sombra, aunque la conexión mental entre ellos era menos nítida aquí que en el círculo primordial. Alejandro lo usaba cuando necesitaba moverse sin ser detectado. Mateo miró a su alrededor tratando de orientarse. El bosque parecía igual pero diferente, con árboles que reconocía pero desde otro ángulo. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sombra miró hacia el cielo. A juzgar por la posición del sol,
Solo unas horas desde que desaparecimos. Es el mismo día. Mateo asintió, sintiendo cierto alivio. Al menos sus padres no habrían pasado días preocupados por él, aunque, considerando las circunstancias de su desaparición, seguramente ya estarían buscándolo. «Tenemos que ir a casa», dijo con determinación. «Necesito asegurarme de que mi familia esté bien». «Debemos ser cautelosos», advirtió Sombra. «Don Alfonso y Vidal probablemente tengan hombres buscándonos por todo el bosque. Entonces no iremos directamente. Conozco estos bosques mejor que ellos. Podemos tomar rutas que solo los locales conocen». Montando a Sombra, Mateo lo guió por un sendero apenas visible entre la densa vegetación. Avanzaron lentamente, deteniéndose frecuentemente para escuchar cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de buscadores. A medida que se acercaban a los límites del bosque, comenzaron a escuchar voces distantes y el ruido de vehículos. Mateo dirigió a Sombra hacia un punto elevado desde donde podían observar sin ser vistos. Lo que vieron confirmó sus temores. La finca El Amanecer estaba llena de actividad. Varios vehículos estaban estacionados frente a la casa principal, y hombres con uniformes que Mateo no reconocía se movían entre los establos y los límites del bosque. «Están buscándonos», murmuró. «Y esos no parecen policías normales». «No lo son», confirmó Sombra, su preocupación llegando claramente a Mateo. «Son seguridad privada. Vidal tiene conexiones con empresas que proporcionan ese tipo de servicios». Mateo entrecerró los ojos, tratando de distinguir figuras familiares entre el caos. Finalmente, vio a sus padres en el porche de la casa, hablando con lo que parecía ser un oficial de policía. Su madre tenía las manos sobre la cara y aunque estaban demasiado lejos para escuchar, Mateo podía imaginar su angustia. «Necesito llegar a ellos», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesitan saber que estoy bien». «Es demasiado arriesgado acercarse directamente», respondió Sombra. «Si te ven, te capturarán y entonces no podrás ayudar a nadie». Mateo sabía que Sombra tenía razón, pero la idea de dejar a sus padres preocupados le resultaba insoportable. Mientras consideraba sus opciones, notó algo más. Don Alfonso y el doctor Vidal estaban junto a uno de los vehículos, examinando lo que parecía ser un mapa. Varios hombres los rodeaban, recibiendo instrucciones. «Están organizando la búsqueda», observó Mateo. «Probablemente tienen a hombres revisando cada centímetro del bosque, incluyendo el círculo donde desaparecimos», añadió Sombra. «Pero no saben del círculo hermano, esa es nuestra ventaja». Mateo siguió observando, tratando de formular un plan. De repente, notó algo que le dio una idea. «Mira», señaló hacia un hombre que se dirigía hacia el establo principal. «Es Miguel, uno de los trabajadores más antiguos de la finca. Mi padre confía en él completamente. ¿Crees que podría ayudarnos?» «Estoy seguro. Miguel ha sido como un tío para mí. Si pudiera hablar con él en privado, podría enviar un mensaje a mis padres». Con una nueva resolución, Mateo guió a Sombra de regreso al bosque, bordeando la propiedad hasta llegar a un punto donde podían ver el camino que Miguel tomaría para regresar a su casa al terminar su jornada. Anochecería pronto, y Mateo sabía que Miguel siempre era el último en irse. Esperaron pacientemente mientras el sol se ocultaba por completo y las estrellas comenzaban a aparecer. Finalmente, vieron a Miguel caminando solo por el sendero que conducía a las casas de los trabajadores, situadas a 1 kilómetro de la finca principal. Mateo silbó suavemente, un sonido que Miguel reconocería. El hombre se detuvo, mirando alrededor confundido. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz mezclada con esperanza y cautela. «Soy yo, Miguel. Mateo», respondió el niño.
emergiendo parcialmente de entre los árboles pero manteniendo a Sombra oculto. «Necesito tu ayuda». El rostro de Miguel se iluminó con alivio y sorpresa. «Mateo, gracias a Dios, todos están vueltos locos buscándote. Tu madre está destrozada». «Lo sé y lo siento», dijo Mateo acercándose pero vigilando constantemente los alrededores. «Pero no puedo volver todavía. Es complicado de explicar, pero estoy en peligro». Miguel frunció el ceño, su expresión tornándose seria. «¿Qué tipo de peligro? ¿Alguien te hizo daño?» «No, estoy bien, pero don Alfonso y ese doctor no son lo que parecen. Están tras algo que no deberían tener». «¿Te refieres al caballo?» «Han estado haciendo muchas preguntas sobre él». Mateo asintió. «Sombra es especial, Miguel, más de lo que te puedes imaginar, y por eso me están buscando. Si me encuentran, no sé lo que harían conmigo o con mi familia». Miguel parecía confundido pero preocupado. «¿Qué puedo hacer para ayudar?» «Necesito que le des un mensaje a mis padres. Diles que estoy a salvo, que no se preocupen por mí, y diles que no confíen en don Alfonso ni en nadie que trabaje con él». «Eso puedo hacerlo», asintió Miguel. «¿Algo más?» Mateo pensó por un momento. «Sí, necesito saber qué están planeando. ¿Has escuchado algo sobre sus planes o hacia dónde están concentrando la búsqueda?» Miguel miró a ambos lados antes de responder en voz baja. «Han estado muy interesados en una parte específica del bosque. Don Alfonso mencionó algo sobre un círculo y ha mandado a la mayoría de sus hombres allí. También escuché que planean traer más equipo mañana, aparatos especiales, detectores de algún tipo». Mateo intercambió una mirada preocupada con Sombra, quien permanecía parcialmente oculto entre los árboles. «Gracias, Miguel. Una última cosa. ¿Podrías traer algo de comida y agua aquí mañana al amanecer? Y tal vez una manta. Hace frío por las noches». «Por supuesto, muchacho, y haré llegar tu mensaje a tus padres esta misma noche». Con un gesto de agradecimiento, Mateo se despidió y regresó junto a Sombra en la seguridad del bosque. «¿Confías en él?», preguntó Sombra una vez que estuvieron solos. «Con mi vida», respondió Mateo sin dudar. «Miguel nunca me traicionaría». «Entonces tenemos un aliado. Y también información valiosa. Don Alfonso está concentrando sus esfuerzos en el círculo original, lo que nos da tiempo para planear nuestro próximo movimiento». Mateo asintió, sintiendo por primera vez desde su regreso que tenían una posibilidad de éxito. «Mañana, cuando Miguel regrese con noticias de mis padres, decidiremos qué hacer. Por ahora necesitamos descansar». Encontraron un pequeño claro protegido por densos arbustos, lo suficientemente lejos de cualquier sendero para no ser descubiertos. Mateo se recostó contra el cálido flanco de Sombra, agradeciendo su calor en la fría noche. Mientras observaba las estrellas a través de las ramas de los árboles, Mateo reflexionó sobre todo lo que había aprendido y experimentado en tan poco tiempo. Hacía apenas unos días, era simplemente un niño que amaba a los caballos. Ahora era un guardián, con conocimientos antiguos y una responsabilidad que parecía demasiado grande para sus jóvenes hombros. Y sin embargo, no sentía miedo. Con Sombra a su lado, y con la determinación que ardía en su interior, Mateo sabía que encontrarían la manera de proteger los círculos y a su familia. No importaba lo que don Alfonso y el doctor Vidal tuvieran planeado, no lo lograrían. Con ese pensamiento reconfortante, Mateo se permitió cerrar los ojos y descansar, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos que enfrentar. El amanecer llegó con una suave niebla que cubría el bosque, otorgando un aire místico al entorno. Mateo despertó sintiéndose sorprendentemente descansado, a pesar de haber dormido sobre el suelo del bosque. Sombra ya estaba despierto, en posición vigilante, como un silencioso guardián. «Buenos días», murmuró Mateo estirándose.
¿Todo tranquilo? Ninguna señal de búsqueda por esta zona, respondió Sombra. Pero escuché vehículos en la distancia durante la noche. Están movilizando más recursos. Mateo asintió, recordando lo que Miguel había mencionado sobre equipos especiales. Se preguntaba qué tipo de tecnología estarían trayendo y si tendrían alguna forma de detectar la energía de los círculos. Miguel debería llegar pronto, dijo, mirando hacia el sendero por donde habían acordado encontrarse. Como invocado por sus palabras, el sonido de pasos cautos se escuchó entre la vegetación. Mateo se tensó momentáneamente, pero el silbido familiar que siguió confirmó la identidad del visitante. «Mateo», llamó Miguel en voz baja. «¿Dónde estás, muchacho?» «Aquí», respondió Mateo, saliendo parcialmente de su escondite. Miguel se acercó con rapidez, cargando una mochila que parecía llena. Su expresión era una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios que sigues aquí», dijo, entregándole la mochila. «Traigo comida, agua, una manta y algo de ropa limpia que tu madre envió». «¿Hablaste con mis padres?», preguntó Mateo ansiosamente, abriendo la mochila para encontrar un termo con chocolate caliente, que agradeció inmensamente. «Sí, y no fue fácil hacerlo sin levantar sospechas. Esos hombres están por todas partes». Miguel se sentó en un tronco caído, observando cautelosamente alrededor. «Tus padres están preocupadísimos, pero les tranquilizó saber que estás a salvo. Tu padre sospechaba desde el principio que algo no estaba bien con don Alfonso y ese doctor». «¿Qué les dijiste exactamente?» «Solo lo que me pediste, que estás bien y que no confíen en don Alfonso. Tu padre me dio esto para ti». Miguel extrajo un pequeño sobre de su chaqueta y se lo entregó a Mateo. Con manos ligeramente temblorosas, Mateo abrió el sobre y encontró una breve nota escrita con la letra firme de su padre. «Mateo, hijo mío, confiamos en ti y en tus decisiones. Tu madre y yo estamos bien, aunque preocupados. Hemos notado cosas extrañas en la actitud de don Alfonso y ese doctor. Vidal me da mala espina. No sé en qué estás metido, pero ten cuidado. Recuerda lo que siempre te digo. La verdad y el coraje prevalecen sobre cualquier oscuridad. Te queremos, papá». Mateo sintió que los ojos se le humedecían mientras doblaba cuidadosamente la nota y la guardaba en su bolsillo. Saber que sus padres confiaban en él, incluso sin entender completamente la situación, le daba fuerzas renovadas. «¿Qué más has descubierto, Miguel?», preguntó, recomponiéndose. Miguel miró hacia donde Sombra permanecía parcialmente oculto, pero visible ahora para él. El hombre mayor pareció momentáneamente sorprendido por la presencia del caballo, pero continuó. «Anoche, después de hablar contigo, escuché a don Alfonso y al doctor Vidal discutiendo en el despacho. No pude entender todo, pero hablaban sobre estabilizar el portal y extraer la fuente de energía. Mencionaron algo llamado resonadores que llegarían esta mañana. Resonadores de frecuencia cuántica». La voz de Sombra llegó a la mente de Mateo con un tono de alarma. «Son dispositivos diseñados para amplificar y manipular las energías que fluyen a través de los círculos. Si los activan en el círculo original, podrían causar daños irreparables a la red de nexos». Mateo asintió gravemente, aunque no compartió esta información con Miguel, quien ya parecía suficientemente confundido por la situación. «¿Sabes cuándo planean usar esos resonadores?», preguntó Mateo. «Según lo que pude entender, al mediodía, algo sobre alineación energética óptima». Miguel frunció el ceño. «Mateo, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué es tan importante sobre ese lugar en el bosque?». Mateo intercambió una mirada con Sombra, considerando cuánto debía revelar. Finalmente, decidió que Miguel merecía al menos una parte de la verdad.
Es un lugar especial, Miguel. Un lugar antiguo con propiedades únicas. Si don Alfonso y Vidal consiguen lo que quieren, podrían causar un daño irreparable, no solo al bosque, sino a mucho más. Para sorpresa de Mateo, Miguel no pareció demasiado escéptico. Mi abuela solía hablar de lugares sagrados en estos bosques, sitios donde el mundo de los espíritus y el nuestro se tocaban. Miró directamente a Sombra, con una mezcla de respeto y asombro, y siempre dijo que algunos animales no son lo que parecen. Mateo sonrió. Tu abuela era una mujer sabia. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, preguntó Miguel, irguiéndose con determinación. Necesitamos una distracción, respondió Mateo después de pensar un momento. Algo que aleje a la mayoría de los hombres del círculo justo antes del mediodía. Miguel sonrió. Creo que puedo arreglar algo. Los establos del lado este están viejos y el sistema eléctrico es defectuoso. Un pequeño cortocircuito podría causar suficiente humo para alarmar a todos sin causar un verdadero peligro. Perfecto, asintió Mateo. Y necesitamos que mis padres estén lejos de la finca cuando eso ocurra. Tu padre mencionó que tienen que ir al pueblo por suministros. Puedo sugerirle que vayan alrededor de las 11. Mientras terminaban de planear los detalles, Sombra se acercó lentamente, sorprendiendo a Miguel, quien no esperaba que el caballo se aproximara voluntariamente a él. Extraordinario, murmuró Miguel, cuando Sombra inclinó ligeramente la cabeza hacia él, como en señal de respeto. Siempre supe que este caballo era diferente. Después de finalizar los planes y asegurarse de que Miguel entendiera exactamente qué hacer, el hombre se despidió, prometiendo regresar brevemente antes del mediodía para confirmar que todo estaba listo. Una vez solos, Mateo se volvió hacia Sombra, su expresión tornándose seria. Si esos resonadores pueden dañar la red de círculos, tenemos que detenerlos a toda costa. No será fácil, advirtió Sombra. Los resonadores son dispositivos poderosos. Incluso con nuestro conocimiento y el poder del medallón, enfrentaremos un gran peligro. ¿Qué sugieres que hagamos? Debemos llegar al círculo original antes que ellos y activar un escudo protector. El diario de Alejandro contiene las instrucciones para hacerlo, aunque nunca lo completó durante su vida. Requiere un ritual específico y mucha concentración. Mateo sacó el diario de su mochila y lo abrió, buscando las páginas que mencionaban el escudo. Encontró un diagrama complejo con símbolos y notas escritas en los márgenes. ¿Podemos hacerlo?, preguntó, sintiendo que la responsabilidad sobre sus hombros crecía con cada momento. Juntos, sí. Tu conexión con los círculos es fuerte, Mateo, más fuerte de lo que imaginas. Y mi conocimiento, acumulado durante siglos, nos guiará. Con renovada determinación, Mateo pasó la siguiente hora estudiando el diario, memorizando los símbolos y las palabras del ritual. Mientras tanto, Sombra permanecía vigilante, sus sentidos agudos captando cualquier sonido o movimiento en el bosque. A medida que el sol ascendía en el cielo, Mateo sentía crecer tanto su nerviosismo como su resolución. Estaban a punto de enfrentarse a fuerzas poderosas, tanto místicas como mundanas, y el resultado de ese enfrentamiento determinaría no solo su futuro, sino potencialmente el equilibrio entre múltiples mundos. Es hora de prepararnos, dijo finalmente, guardando el diario y sacando el medallón. Tenemos que llegar al círculo original antes del mediodía, pero debemos ser extremadamente cautelosos. Sombra asintió, inclinándose para permitir que Mateo montara. Tomaremos rutas que solo los animales del bosque conocen. Ni los hombres ni sus máquinas podrán detectarnos. Y así, bajo la creciente luz del día, el joven guardián y su compañero ancestral partieron hacia la batalla que determinaría el destino de los círculos y sus secretos. La hora de la verdad se acercaba,
y con ella, el momento en que Mateo descubriría realmente de qué estaba hecho. El sol estaba casi en su cenit cuando Mateo y Sombra llegaron a las cercanías del círculo original. Se detuvieron a una distancia prudente, observando la situación desde la seguridad de un denso grupo de árboles. Lo que vieron confirmó sus temores. Don Alfonso, el doctor Vidal y al menos una docena de hombres rodeaban el círculo. Habían instalado equipos sofisticados, generadores y lo que parecían ser los famosos resonadores, 3 dispositivos triangulares colocados estratégicamente alrededor del perímetro de piedras. «Llegamos justo a tiempo», susurró Mateo, sintiendo el peso del medallón en su bolsillo. «Todavía no han activado los resonadores». «Pero lo harán pronto», respondió Sombra, su voz mental tensa. «Mira cómo están ajustando los equipos. Se preparan para el mediodía». Mateo observó a los hombres trabajando con una eficiencia metódica que encontraba inquietante. El doctor Vidal supervisaba personalmente cada ajuste, consultando frecuentemente su reloj y diversos instrumentos de medición. Don Alfonso, por su parte, se mantenía algo apartado, su rostro una máscara de anticipación codiciosa. «¿Dónde está Miguel?», se preguntó Mateo en voz baja, buscando cualquier señal de la distracción prometida. Como respondiendo a su pregunta, un sonido de alarma comenzó a sonar en la distancia, seguido por gritos y el ruido de personas corriendo. «Fuego en los establos del este», gritó alguien desde la dirección de la finca. La reacción fue inmediata. Varios de los hombres miraron hacia don Alfonso, quien, tras un momento de indecisión, hizo un gesto de irritación. «Johnson, García, Méndez, vayan a ver qué sucede», ordenó. «El resto, continúen con los preparativos. No podemos perder esta ventaja». 3 hombres se apresuraron en dirección a la finca, pero aún quedaban demasiados para que Mateo y Sombra pudieran acercarse sin ser detectados. «Necesitamos una distracción más grande», murmuró Mateo, sintiendo que el tiempo se agotaba. «O una ventaja diferente», sugirió Sombra. «¿Recuerdas lo que aprendiste sobre los círculos? No solo son portales o fuentes de energía, también responden a la intención, especialmente a la de un guardián». Mateo asintió lentamente, recordando las visiones que había recibido en el círculo primordial. Si se concentraba lo suficiente, tal vez podría... Cerrando los ojos, sostuvo el medallón con fuerza y centró sus pensamientos en el círculo de piedras. Visualizó cada piedra, cada símbolo tallado en ellas y proyectó su intención. «Reconóceme, acéptame, protégete a ti mismo». Al principio no sucedió nada. Luego, tan sutilmente que casi lo pasó por alto, sintió una respuesta. Un leve pulso de energía, como un corazón latiendo en sintonía con el suyo. «Está funcionando», susurró con asombro. «El círculo me siente». «Ahora es el momento», dijo Sombra. «Cuando dé la señal, corre hacia el centro del círculo. No te detengas por nada». Mateo asintió, preparándose mental y físicamente para lo que vendría. Tomó una respiración profunda, y entonces, ahora, Sombra emergió de entre los árboles con un relincho potente que sobresaltó a todos los presentes. Mientras los hombres se volvían hacia el sonido, Mateo aprovechó la confusión para correr en dirección opuesta, directo hacia el círculo. «Es el chico», gritó el doctor Vidal, siendo el primero en reaccionar. «Deténganlo». Pero Mateo ya había ganado demasiada ventaja. Con el corazón martillando en su pecho, saltó entre 2 de los resonadores y entró en el círculo justo cuando varios hombres se lanzaban en su persecución. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos paralizados. En el momento en que Mateo pisó el interior del círculo, una luz azul brillante emergió del suelo, formando una barrera traslúcida que detuvo a los perseguidores. Chocaron contra ella como si fuera una pared sólida, retrocediendo confundidos y alarmados. «El escudo»,
exclamó don Alfonso, su voz mezclando ira y fascinación. Ha activado el maldito escudo. Dentro del círculo, Mateo sintió una energía poderosa fluyendo a través de él. Sin perder tiempo, sacó el medallón y lo colocó en la hendidura central. El medallón comenzó a girar, pero esta vez, en lugar de crear un portal o proporcionar visiones, parecía estar fortalecer el escudo. «¡No!», gritó el doctor Vidal, acercándose hasta el límite de la barrera energética. «No sabes lo que estás haciendo, muchacho. Estás interfiriendo con un avance científico sin precedentes». «Lo que ustedes llaman avance», respondió Mateo con una voz que sonaba más madura y segura de lo que jamás se había sentido, «es destrucción. Estos círculos no son herramientas para explotar, son puentes entre mundos que deben ser protegidos». Mientras hablaba, Sombra galopó alrededor del perímetro exterior, su presencia causando que los resonadores comenzaran a fallar, emitiendo chispas y humo. «Los resonadores», exclamó uno de los técnicos, «están sobrecargándose». El doctor Vidal corrió hacia el equipo más cercano, tratando desesperadamente de ajustar algún control, pero ya era demasiado tarde. Uno a uno, los 3 dispositivos se apagaron, sus pantallas tornándose negras. «Tú», don Alfonso se acercó al límite del escudo, su rostro contorsionado por la rabia. «Has arruinado años de investigación, décadas de búsqueda». «Su abuelo entendió lo que usted no quiere ver», respondió Mateo con calma. «Alejandro Mendoza comprendió que hay fuerzas que no deben ser manipuladas por ambición o codicia». Al mencionar el nombre de Alejandro, algo cambió en la expresión de don Alfonso. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro. «Mi abuelo era un soñador, un idealista», dijo, pero su voz carecía de la convicción anterior. No entendía el potencial real de su descubrimiento. «Lo entendía mejor que nadie», corrigió Mateo. «Por eso protegió los círculos y a Sombra. Por eso escondió el diario y el medallón, esperando que algún día otro guardián los encontrara». En ese momento Sombra se acercó al límite del escudo, quedando frente a don Alfonso. Sus ojos, profundos y antiguos, se fijaron en los del hombre, estableciendo una conexión que trascendía palabras. Don Alfonso palideció. «Tú eres el mismo», murmuró, retrocediendo un paso. «El mismo caballo que mi abuelo describía en sus historias». «Imposible». «No es imposible». La voz de Sombra llegó no solo a Mateo, sino, por primera vez, también a don Alfonso. «Tu abuelo entendió mi naturaleza y respetó mi propósito. Tú puedes hacer lo mismo, Alfonso. No es demasiado tarde para honrar su legado verdadero». El impacto de escuchar la voz mental de Sombra hizo que don Alfonso se tambaleara. El doctor Vidal, ajeno a esta comunicación, miraba confundido la reacción del otro hombre. «¿Alfonso? ¿Qué sucede?», preguntó acercándose. Don Alfonso no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en Sombra, y en su rostro se libraba una batalla entre la ambición de toda una vida y una verdad inesperada. Finalmente, respiró profundamente y se volvió hacia Vidal. «Se acabó, doctor. Recoja su equipo y váyase». «¿Qué? No podemos rendirnos ahora», protestó Vidal. «Todavía podemos neutralizar el escudo, capturar al chico y al caballo». «He dicho que se acabó», repitió don Alfonso, su voz adquiriendo un tono de autoridad que no admitía réplica. «Este lugar, estos círculos, no son lo que pensábamos, no son nuestros para explotar». Mientras Vidal protestaba indignado, Mateo observaba el cambio en don Alfonso con asombro. Lo que Sombra le había comunicado parecía haber penetrado décadas de ambición y resentimiento. En las horas siguientes los equipos fueron retirados uno a uno. Vidal se marchó furioso, jurando que encontraría otra manera de continuar su investigación. Los hombres de seguridad fueron despedidos y poco a poco la calma regresó al bosque. Cuando el último vehículo se alejó,
Don Alfonso regresó solo al círculo donde Mateo y Sombra esperaban. El escudo se había desvanecido, pero una sensación de paz había tomado su lugar. Mi abuelo intentó contarme la verdad muchas veces, dijo el hombre, su voz cargada de arrepentimiento. Pero yo estaba demasiado obsesionado con el poder, con superar su legado. No entendí que su verdadero legado era la protección de este lugar. Mateo asintió, sintiendo una extraña mezcla de compasión y cautela. Nunca es tarde para entender. No, concordó don Alfonso. Y ahora lo entiendo. Este lugar tiene un nuevo guardián. Extendió su mano hacia Mateo. La finca El Amanecer siempre será tu hogar, y el de Sombra. Tienes mi palabra. Mientras Mateo estrechaba la mano del hombre, sintió que un ciclo se completaba. No confiaba completamente en don Alfonso, pero sentía que un cambio genuino había comenzado en él. Esa noche, reunido con sus padres, Mateo compartió una versión simplificada de su aventura. Para su sorpresa, ellos escucharon con una mente sorprendentemente abierta. «Siempre supimos que eras especial», dijo su madre, abrazándolo, «y ese caballo, siempre hubo algo en sus ojos». «¿Qué sucederá ahora?», preguntó su padre. Mateo miró por la ventana hacia los establos donde Sombra descansaba tranquilamente. «Ahora somos guardianes», respondió simplemente, «y tenemos mucho que aprender». En los días y semanas siguientes, la vida en la finca regresó a una apariencia de normalidad, pero para Mateo nada volvería a ser igual. Cada tarde después de la escuela, seguía visitando a los caballos, especialmente a Sombra. Juntos, continuaron explorando los secretos de los círculos, aprendiendo el antiguo arte de la conexión entre mundos. Y a veces, en noches especiales, cuando las estrellas brillaban con particular intensidad, Mateo y Sombra regresaban al círculo primordial, donde las barreras entre especies desaparecían por completo, y el joven guardián podía escuchar las historias de tiempos antiguos directamente de su amigo inmortal, porque algunos secretos son demasiado importantes para perderse, y algunas amistades trascienden el tiempo, el espacio y las formas que habitamos.